nevando. Dale. Está nevando. Ya hemos terminado de cargar y justo estábamos hablando con el hombre que nos ha cargado, ¿no? Por aquí, creo. No, aquí no. No, por allá. Y nos estaba diciendo, a ver si va a nevar esta tarde, nos dice. Y eso fue hace, ¿cuánto? ¿5 minutos? A 10 por hora verás. Ay, es verdad, tienen radar aquí dentro, madre mía, 10 por hora. Pero es Dale. 10 por hora o 10 millas. 10 millas por hora. Entonces, claro, no es 10 por hora. Aquí es, a la Y izquierda. yo, como tontos aquí yendo a 10 por hora. ¿Millas por hora? Ah, entonces 20 por hora, claro, claro. A la izquierda es, por aquí no, por la izquierda. Es por traffic. Pero ¿y dónde pone exit? Por allá, por donde vinimos. Sí, sí. Ya veo que esa puerta verde parece que... Pues nada. Nos subiremos un pelín, bordillo. Pues no pasa nada, que se estudia el examen. No, claro, exacto, no pasa nada, porque lo hago conscientemente, no estoy. Tienes que verte bastante. ¡Joder! Pero, si que no pone exit, ¿yo cómo hago? ¿Lo adivino? A ver. Me imagino que la salida es allá, ¿no? Donde están todos los... Por ahí, por ahí venimos. ¿Tú crees? Porque yo no lo sé. Por ahí venimos, me imagino que Pues por eso, como es un único sentido, no sé si es que se sale por No ahí. es un único sentido, son dos sentidos. Aquí es único sentido. Dale, recto. Ah, vale. ¡Mira que sí está nevando! Tiene copos de nieve. ¡Ay! Por fin, por fin. Mira, está nevando. Voy a pillar un poco. Me voy a dormir. Ah, por fin está nevando. Después de comer me voy a dormir. Ay, mira, fíjense ya. Es rojo, pero no sé para qué. Y una chica, ¿viste? Era una chica. Una chat. Bienvenidos a estos lares, amantes de la carretera. Hoy os tengo preparado un vídeo y además de este preparé un vídeo contestándoos a las preguntas que os hice hace tiempo en Instagram sobre la conducción en Inglaterra. Así que veamos cómo queda. Ahora estaréis escuchando el... Mucho problema para entrar. Mucho problema para entrar. ¿Mucho problema para entrar? Pregunta. No sé. Para entrar no es el mismo... Es lo mismo de siempre. Lo que pasa es que como a veces toca hacer aduana, es que hay veces que lo hacen, no sé si los clientes, los expedidores, no tengo ni idea de eso, pero son los papeles que igual te sacan ellos. Y hay veces que te toca pararte a hacer aduana o hay veces que ya está hecha, ¿sabes? A través, no sé cómo funciona eso, pero vamos, que yo como conductora no hago nada más diferente que si acaso me pararía en un sitio de aduana donde me dicen y ahí me paro y te entregas todo lo que tienes en mano y ya está. Te dicen, en unas horas te decimos, pues bueno, ya está. Y te dices, ok or not ok, ¿sabes? Ok or not ok porque o te puede faltar algo o no, una documentación, o a ti, pues que no se la han mandado a ellos, que deberían haberse la mandado, o así ya está, pero vamos, que tú así no tienes nada que hacer más que eso. Siguiente. The next question, please. Sinceramente digo, seguro que estaréis escuchando el push de lo del viento y de todo lo que yo escucho y tengo así la cabeza hecho un pombo todos los santos días. De acuerdo. A ver, dime la pregunta, ¿cuál era? Espero que se oiga bien. Dime. Actitud de los camioneros británicos. Actitud de los camioneros británicos No veo a los camioneros de otros países. y cómo ven a los camioneros de otros países. La verdad, hasta ahora ha sido todo bien, bonito. O sea, nos ha tratado igual. La verdad, aquí en Inglaterra el conductor es alguien que
tiene una gran cualidad, ¿no? El tener ese carnet, el maniobrar un camión, aquí se le respeta mucho más. Y pues ya te digo, aquí nos ha facilitado todo el mundo las incorporaciones, todo el mundo actúa igual más o menos. A lo mejor hay algún loco que otro, creo, me tocó uno, no estoy segura de eso, pero casi todo el mundo es igual, o sea, casi todos los conductores nos tratan bien, no hacen diferencia, en los sitios en los que me han recibido siempre ha sido bien, quitando el amargado de siempre, que está en todos lados, que me sonríen y todo. Bueno, ahora diréis que es porque soy chica, pero bueno, si tú pasas saludando, poniendo una buena cara, bueno, hay quienes van así como caballos, ¿sabes? Pero bueno, en fin, todo bien bonito. Mira, ya me he dado luces. Sí, señorito, gracias. Siguiente. Next question. Vamos a agradecer. ¿Visteis? El conductor estaba aquí a este lado de la ventana. Porque claro, ellos tienen el volante aquí al lado derecho. Estas carreteras, ¿ves? La carretera y la autopista está muy bien y todo, ¿ves? Pero claro, tienden a irse como hacia el arcén, yendo que lo hacen así, pero bueno, es que a veces está que jode la mano, ¿no? Todo el rato así. Se pone nerviosa al embarcar en el tren, al empezar a salir. Ah, sí, me pongo nerviosa al subirme al tren a pesar de ya tener experiencia. Cuando pasa un mes o dos que no voy, sí me pongo nerviosa, pero claro, no como la primera vez, pero sí nerviosa, así emocionada de que ay, por fin me subo otra vez al tren y digo, espero no cagarla, ¿sabes? Porque bueno, como siempre es así, es que siempre, cada vez que lo ves, impone, es que... Pero sí, un poquito ahí de emociones, pero nada más, pero sí que dices que nunca bajas la guardia, diría yo, ya está. Y sí, emoción. Next question. Es que el pobre está malito, ¿sabes? Debería estar durmiendo, pero bueno. Si es bueno ser chofer en España o en Europa o autónomo, ¿cuál de ellas? Bueno, a diferencia de, digamos, Estados Unidos, pues son, no sé si 51 estados o 52, bueno, entre 51 y 53, 52, por ahí, en fin, estados que están unidos, el mismo idioma, la misma moneda, todo. A partir de ahí, todo es español. A ver, cuando dicen en Europa, yo lo entiendo y está muy bien y se puede, digamos, generalizar un poquito, pero no tanto. O sea, es que no es como ahí. Francia tiene su propio idioma, su propia forma de ser. Los alemanes igual, su propio idioma, su propia forma de ser. Los ingleses igual, los españoles igual, su idioma, su forma de ser también, de trabajar, todos tienen un estilo de vida que es bastante diferente entre estos países de Europa. Por ejemplo, Rumanía, que está ahí más al este, con su propio idioma, su propio estilo también. Y es que no es lo mismo, aunque esté un país, no es lo mismo, aunque sea Francia y España, que están al lado, no es lo mismo. Ni Francia con Inglaterra, ni Francia con Alemania, que la tiene al lado, y Austria y eso, o Italia, no es lo mismo. Cada uno es bastante suyo y en este tema del trabajo, en Europa ahora sí, generalizando, no está muy bien. Han bajado los precios muchísimo. No se cobra tan bien, se está esclavizando mucho a los conductores, aparte ya del sueldo bajo. Ahora no tienes que cobrar y si ven que vales mucho te suben el sueldo. No, primero te dan una mierdecilla, luego le enseñas que vale y te paga un poco más de esa mierdecilla, pero sigue siendo una mierda. Pues igual, ahí está. En fin, ya no se valora que sepas idiomas, ya no se valora que
se ha sido así. No, ahora lo que quieren, al contrario, no quieren gente lista ni quieren gente inteligente, quiere gente que se le pueda manipular, atontar, pagar poco y todo. Ah, y si oye, tienes suerte y encima tienes que dar las gracias de que te dan trabajo, por lo menos en España. Ahí fuera, por ejemplo, en Alemania no es igual, se encuentra trabajo más fácilmente. Y a ver, es que, mira, vayas a donde vayas, serás un extranjero, ¿sabes? Porque, claro, hemos acostumbrado mal a que nos paguen poco a los que venimos de fuera. Pero bueno, eso, como siempre digo, hay que mirarlo por los dos lados, porque bueno, es tan malo como el que acepta menos, como el primerito que se pone la chapita en el pecho de que es patriota y es el primerito que quiere pagar una mierda y evadir impuestos en este propio país, ¿vale? Así que hay que contar las dos cosas. El tema, bien visto, como he escuchado, igual que en Estados Unidos, no es. En Francia, el francés seguro que cobra bien. Si yo me voy a Francia, no, seguramente no cobre lo mismo que el francés, ni en Alemania cobrarás lo mismo que el alemán. Ahí o dominas el idioma y ya ahí, cuando te ven integrado, ahí es cuando te pagan como uno de ahí, que no está bien, pero bueno, es lo que suele pasar. Y además, por ejemplo, en España no hay tantos problemas con eso, pero se han acostumbrado a que encima que no te quejes, que te calles, porque tendrías que darle las gracias porque tienes un trabajo. Vamos a ver, si tú empiezas así, ¿qué gente profesional quieres encontrar? Eso no me vale de que somos una familia o... Sí, claro, para que no te pagues, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que aquí todos ponemos el lomo para levantarte a ti la empresa, entonces así nos la montamos todos, ¿no? Sí, es un tema más largo este. No sé. Siguiente pregunta. Next question. Y la diferencia, los truck stops, los services, lo llaman así, service, las gasolineras, pues son iguales. Lo que me gusta es que tienen más tiendas como de comida y eso. En Francia no hay tantas. En Alemania unas cuantas. En España, bueno, primero hay que buscarlas, ¿sabes? Si son engorrosos los trámites de la aduana en import y export, pues no lo sé, porque yo nunca lo hago. Yo solo si es que me toca hacer aduana, porque a veces, como le he dicho, lo hacen a través de internet, pues a veces tú le das todo lo que tienes y ya. No sé si son engorrosos, porque yo en este trámite no entiendo, ¿sabes? Next question. Si son boludos manejando, no son boludos manejando. Es más, en toda Europa obviamente puede que no, influye muchísimo que no haya una gran diferencia de velocidad entre camiones y coches, aunque yo desgraciadamente creo que aquí no podría andar al 25 el resto de mi vida en coche, ¿sabes? Que bueno, que sí, que le pisas si quieres, pero también hay bastantes radar y son, claro, por la poca diferencia que hay entre camiones y coches de velocidad, no hay ningún problema. Es más, se conduce muchísimo mejor porque todo el mundo conduce al mismo tono, no sé, a ver, o uno de los países donde mejor se conduce en Europa. ¿Que hay otros países donde se conducen bien? Sí, pero habrá que verlos. De momento, de los que he hecho, solo Inglaterra. Y bueno, allá a lo mejor Bélgica o Holanda, pero he observado que por ahí no sé si Bélgica o Holanda puede ser, también andan un poquito como locos, ¿sabes? Bueno, next question. ¿Cómo le haces para cambiar tu mente al lado derecho? Bueno, al principio
vas a tener que decir, estoy en Inglaterra, se va por la izquierda, 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 cruce por la izquierda. y ya está. Next question. ¿Cómo va relacionado con el pasaporte? Mira, aquí hay una cosita amarilla, no la vais a ver porque tiene diferencia de luz lo que está grabando, pero están colocaditos así arriba los radares como en cajitas naranjas o amarillas. Por cierto, a mí me pilló un radar y la verdad a día de hoy, no sé si ha pasado casi un año, medio año seguro, pues me pilló porque un radar, porque había como zona de obras y te ponen con mucha antelación que bajes la velocidad a tanto. Y yo digo, ¿para qué? Si no hay nadie, pone obras. Y yo digo, ¿dónde? Si no están, digo, ¿se habrán acabado y se habrán quedado así? No, era porque estaban mucho más adelante, ¿sabes? Y yo pues no iba a 80, iba a 90. Entonces me cogió el radar, pero a día de hoy no ha llegado. Y no creo. Dice Rafa Soto, que sí es complicado acostumbrarse a conducir por el lado izquierdo. Pues al principio uno seguro va a estar acojonado, segurísimo, pero luego se te hace divertir y nada va a ocurrir porque siempre tienes que estar al loro. Ahí está. Y en las pancartas de servicios también te pones qué tipo de tiendas o de estos puestos de comida. Siguiente pregunta. Next question. Dice, ¿te costó entrar al tren o a los trenes por primera vez? Me costó. Como a todo el mundo. Sí, me costó. Porque me abría mucho y no... Luego cuando llegas así en diagonal tienes que corregir mucho, ¿no? Tienes que corregir mucho. Entonces llegas a corregir en muy poco espacio y muy cerca de la entradita, ¿no? Lo que es el vagón. A ver, nunca la he liado parda. Pero al principio luego me di cuenta que no tenía que abrirme, que era solo entrar pegadita así, un pelín en diagonal y ya rectito, o sea, sin girar mucho del volante, sin girar, digamos, más de la mitad de un cuarto, si es que me estoy haciendo ahora mismo la idea, iba a hacer así, pero digo no, porque me voy para allá. Cuando una vez me ha pasado, claro, que te lo enseña también, a ver, este quiere incorporarse, ahora te veo, ¿no? Ay, qué bonito. Así. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Que una vez, claro, entre tanto que me abría yo y tal, al final tienes que corregir mucho. Ya habéis visto los palos con los pedrolos abajo, que siempre os he contado. Pues sí. Una vez me di, pero en plan así despacito, ¿no? Las he tocado, entonces voy a un pelín el depósito, pero un pelín, ¿sabes? Por eso digo que hay que fijarse muy bien cómo entrar, que en principio es más fácil de lo que parece, que es pegarse mucho al colito, pero tampoco demasiado, porque date cuenta que el remolque te va a seguir, así que entre que te sigue y tú te cierras un poco, pues a ver, que no se suba encima del cono, ¿no? Este se viene un poco hacia mí, pero bueno, ya lo estoy viendo, creo que lo controla, ¿vale? Muy poquita, sí, una bolladita así, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta. Hasta en las pantallas del trenecito donde os pone mucha información y varia información y eso, pues sí, que puede pasar eso, ¿sabes? Y muchos han dado, o sea, seguramente porque ya no soy la única. Next question. No. Que mueve un poco el viento, sí que mueve. Gracias. Y si me sigue costando, era la pregunta entera. No me sigue costando.
pero ya no me cuesta, ya es brutal. También me han preguntado que cómo fue la primera vez, que si tuviste miedo. Sí, estaba cagadísima todos los primeros días que iba, todos los primeros, suena un poco raro, todos los días de la primera vez, de las primeras veces que iba a Inglaterra, estaba acojonadita. ¿Y qué tal son las duchas por aquí? Buena pregunta. La verdad que están muy bien. ¿Cómo les diría yo? Claro, según en qué gasolinera te toquen. No he parado yo en tantas duchas, pero normalmente suelen estar bastante bien porque pagas ¿cómo se les dice? Pagas el parking la noche. Entonces, aunque estés unas cuantas horas, la mayoría, las primeras 2 horas son gratis y a partir de ahí se paga, y creo que ya da igual que estés 9 horas, 10, 12 o 13, que se paga la tarifa esa de 24 horas. Y las duchas sí que están, ya te digo, no he pagado tantas gasolineras diferentes como por Francia, pero las duchas sí que son bastante limpias, las que me han tocado muy limpias, agua bastante calentita, no sorpresa de esa, que hay veces que sí pasa, claro que está, pero suelen estar muy bien cuidadas, bastante bien limpias, bueno, al menos las de las chicas, y gratuitas, claro, y sí, las limpian bastante a menudo, sí. Next question. ¿Cómo saber los límites de velocidad en millas? Aparte de que si te queda claro que cuando te pone en la carretera 60, velocidad máxima, eso es aproximadamente 95. Y digo porque a mí no me importa tanto, porque yo voy a 90. Y cuando vas a 90 vas a 56. Y ya está. Entonces, 50 millas, o sea, 56 millas, 90 kilómetros. 50 millas, aproximadamente 80, puede ser más o puede ser menos. 40, pues aproximadamente 60. Aproximadamente, puede que sea 55, ¿vale? Pero más o menos es eso. Y además, en el GPS, cuando estoy en Inglaterra me lo pone en millas. Y cuando estoy en el resto de Europa, pues me ponen kilómetros ahí, ¿no? Abajo. Y aunque, ¿ves? Me pone 100 millas por hora. Y si el tuyo no tiene, aunque no pasa nada, porque todos los camiones tienen aquí en los ajustes, en algún vídeo de por aquí, lo he explicado y lo he enseñado, tanto en el MAN como en el Volvo, la diferencia. El MAN simplemente era pulsar un botón y ya está. En este marcador del reloj tú vas a ver tu velocidad normal a lo que tú vas, tus kilómetros por hora, y en el medio, donde te ponen de forma digital la velocidad, ahí te la pondrá en millas por hora. Y ya está. Y ya te pondrá 56, 57, perdón. Sí, también puede ser, claro, 55 millas por hora y tal. Y tú pues ya vas asociando desde el reloj con la de abajo y te vas acostumbrando. Ya te digo, como casi nunca tengo problemas como casi nunca hay problemas con los radares, pues nunca me ha importado saberlo con exactitud. Que me gustaría añadir sobre la conducción en Inglaterra es que de noche tienen siempre, en la mayoría de las carreteras, no en todas, cosas estas de lucecitas que están incrustadas en la carretera, que son como marcadores, ¿no? De línea, de vía, de delimitar, ¿no? Ya os enseñaré por aquí. Si os dais cuenta, es súper chulo, porque aunque no se vean las líneas blancas y no hay farolas prácticamente aquí, y las de, por ejemplo, salida o las que delimita el arcén son rojas. Si es una incorporación, está en verde, y es que eso mola, porque es que es como wow, o sea, lo han asociado bien, la incorporación verde o de salida rojo, la marca del arcén rojo, o sea, lo han hecho súper chulo y se ve realmente súper chulo, parece pista de aviones de noche, ¿sabes? Sí, está muy guay, o sea, y ayuda muchísimo a lo que tú necesitas a veces ver la anchura,
o simplemente si no está bien dibujada la línea, tú la tienes vista. Y no sé si tengo algo más que quería añadir. Creo que eso es todo. También tengo una anécdota con una descarga aquí, así muy cortita, pero os la contaré en otro video. Bueno, y algunas curiosidades más que surjan, pues os las iré contando o mostrando. Espero que os haya entretenido y, como siempre os digo, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Sí, por cierto, el Volvo este no sé cómo se le escapa y hay aquí una corriente de aire que no mola nada, ¿eh? Por eso ando con un brazo tapado y con el otro no.